Le entregamos todo lo que necesita saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo. Buenos días y bienvenidos a Bloomberg Daybreak América Latina. Es martes 9 de julio de 2024, soy Eduardo Thompson y hoy tenemos nuevas señales de apoyo a que Joe Biden siga en la carrera, un discurso de Jerome Powell y hablamos con Brian Winter, editor en jefe de America's Quarterly, sobre la situación política del presidente Lula da Silva en Brasil. Las acciones estadounidenses parecían preparadas para escalar a otro máximo histórico. Los inversores esperan el testimonio hoy del presidente de la Fed, Jerome Powell. Citigroup dijo que tomará ganancias en acciones de inteligencia artificial. Los bonos del Tesoro, el dólar y el oro suben mientras que el petróleo cae. En Estados Unidos, Joe Biden obtuvo el apoyo de Alexandria Ocasio-Cortez y otros legisladores progresistas que anteriormente lo habían criticado duramente. Es una señal de que baja la presión para que se retire de la carrera presidencial. Biden también permitió que su médico compartiera detalles de su salud para calmar preocupaciones. Por su parte, Donald Trump dijo que aún no ha tomado una decisión definitiva sobre su vicepresidente, pero que planea anunciarla la próxima semana. El presidente de la Fed, Jerome Powell, dará un discurso hoy ante el Congreso. Analistas prevén que podría mostrar hoy un tono más dovish después de que el desempleo superara las previsiones de la Fed. Es su último discurso programado ante los legisladores antes de las elecciones y probablemente tendrá que defender la política de tasas altas por más tiempo y la independencia de la Fed. Por acá en América Latina, en Colombia la inflación se aceleró por primera vez en 15 meses. Los precios al consumidor acumulan un alza de 7,18% en 12 meses a junio frente al 7,16% de mayo. En Perú, ministros que viajaron recientemente a China dijeron que el fabricante de automóviles BYD estudia la posibilidad de construir una planta de ensamblaje en el país. Además, la empresa estatal Main Metals explora la posibilidad de construir un ferrocarril que conectaría su mina de cobre Las Bambas con un nuevo puerto. Y como dijimos al comienzo, vamos a hablar sobre Luis Ignacio Lula da Silva. Las críticas y enojos del presidente brasileño contra el Banco Central o contra los actores del mercado a su desempeño económico se han hecho cada vez más frecuentes. Sobre esto hablé con Brian Winter, analista político y editor en jefe de America's Quarterly, quien ha seguido la región muy de cerca. A continuación, Brian nos explica por qué estos berrinches de Lula. Yo creo que Lula está frustrado. Está frustrado con el contexto actual en Brasil, donde le va bastante bien. Es una economía que debe crecer 2% este año. También tiene una aprobación del 50%, que en el contexto mundial no es nada malo. Al mismo tiempo, ha enfrentado turbulencia en los mercados en las últimas semanas. El real es la peor moneda este año entre los mercados emergentes. Y también está enfrentando un contexto regional adverso, con un presidente argentino con el cual no le habla, que es bastante grave porque Argentina sigue siendo un socio comercial muy importante para Brasil y especialmente un país mucho más conservador que hace 20 años. Entonces, me parece que todo para Lula no está exactamente bajo sitio o under siege, pero está enfrentando más dificultades. No le va tan fácil como cuando fue presidente la primera vez hace 20 años. Brian Winter de America's Quarterly también explica por qué Lula no ve nada malo en criticar abiertamente a su Banco Central. Lula siempre presentó al mercado y la élite como un adversario. No como un enemigo, pero como un adversario. Lo hizo siempre durante la primera presidencia. Pero nuevamente aquí, Eduardo, el contexto era diferente. Era la época del boom de los commodities. Y al comienzo de su mandato, Lula tuvo que enfrentar o tuvo que soportar una política monetaria muy, muy dura, muy conservadora. La tasa principal brasileña llegó al más de 45% en el 2003, en el primer año de la primera presidencia de Lula, y después bajó, y Lula pudo cosechar los beneficios de haber recuperado la confianza del mercado en aquel momento. Esta vez parece que no tiene tanta paciencia, y es una circunstancia rara, porque el último voto del Banco Central era unánime a favor de mantener la tasa, una decisión que Lula criticó fuertemente, pero era unánime. Inclusive entre los 9 directores del Banco Central brasileño, 4 son nominados por Lula, ellos también votaron por mantener la tasa.
Así que nuevamente yo vuelvo aquí al tema de la frustración. Creo que Lula está frustrado, tiene menos poder, el contexto le es menos favorable y también hay cosas estructurales como la independencia esta vez del Banco Central brasileño, que era autónomo pero no independiente durante su primera presidencia. Es un cambio que no le agrada y está expresando su frustración. Y también nos comenta sobre una de las principales preocupaciones del mercado, si el puesto de Fernando Haddad, el ministro de Hacienda de Lula, corre riesgo o no. No creo que lo haya superado. Creo que esas cuestiones sobre la permanencia de Haddad y más importante que cualquier figura, la permanencia de una política fiscal responsable, siempre va a ser un tema para Lula. Y hay ejemplos en la historia cuando Lula tomó decisiones responsables, especialmente durante su primera presidencia, cuando tuvo un superávit fiscal primario consistente de 3% del PIB a lo largo de su presidencia. Pero también seamos consistentes. Era más fácil hacer eso en aquella época que ahora, cuando el país este año tiene un déficit nominal que debe, obviamente incluyendo los pagos de la deuda, que debe superar el 7% del PIB este año. Es un tema grave. Y Lula ha hecho, entre comillas, lo correcto muchas veces durante su presidencia, pero también ha habido otras ocasiones donde buscó una política fiscal más expansiva. Así que yo creo que es más probable que Lula haga lo correcto, que mantenga una política fiscal responsable, pero creo que cualquier cuestionamiento de su consistencia es válida y va a seguir, va a continuar. Siempre va a haber esos episodios, especialmente cuando Lula está en la plaza pública expresando su rabia y su frustración con el status quo. Y para terminar, el Hamad International Airport de Qatar encabeza la clasificación AirHelp 2024 de los mejores aeropuertos del mundo. Los aeropuertos de Brasilia y Belén en Brasil fueron los únicos de América Latina que se situaron entre los 10 primeros. Eso es todo por hoy. Para más contenido de Bloomberg News en español, puede ver nuestro newsletter 5 Cosas o nuestros canales en X, WhatsApp y TikTok. Los vínculos están en la descripción. Soy Eduardo Thompson. Gracias por escucharnos. Para conocer todas las noticias que necesita para comenzar el día, revise Daybreak en la app Bloomberg Professional, donde puede personalizar las noticias que desee recibir. También puede suscribirse a la versión solo audio en Spotify, Apple Podcasts o la plataforma de su preferencia. Eso es todo por hoy. Escuche de lunes a viernes Bloomberg Daybreak.